Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Bien, hoy la sección de secretos de la historia, secretos de la humanidad. Vamos a hacer un listado, un ranking de los robos más famosos de la historia. Hablaremos de cada uno un poco en concreto y veremos cómo algunos se resolvieron muy fácil y otros hoy en día pues no se ha llegado a descubrir quiénes fueron el autor u autores. Bien, pues vamos a verlo y a ver qué les parece. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, el asalto al tren postal de Glasgow, Londres, fue un conocido robo ocurrido el 8 de agosto de 1963. El robo fue cometido en un puente ferroviario cercano a la localidad de Aylesbury, en el condado de Buckingham, que está a unos 65 kilómetros de Londres. La prensa bautizó el suceso como el robo del siglo, debido a la planificación que se había llevado para hacerlo y sobre todo lo cuantioso del botín, unos 2,6 millones de libras, que sería un equivalente de hoy en día de unos 40 millones de libras. La mayor parte nunca fue recuperada. Bien, la planificación del robo. La idea del robo comenzó a gestarse 3 años antes de producirse el propio robo en la mente de Bruce Reynolds. Bruce Reynolds, que era un ladrón de poca monta, se encontraba encarcelado en la prisión de Durham, y otro recluso le dio la idea cuando habló de lo poco protegido que se tenía el dinero que se llevaba que se transportaba de la recaudación de los bancos y que lo realizaba periódicamente el Royal Mail, el correo británico, en trenes secretos por la noche, pero con muy poca protección. Bien, cuando salió de prisión, Reynolds se trasladó a Londres, donde comenzó a seleccionar a los socios que necesitaba para llevar a cabo su plan. Había reclutado ya a Buster Edwards, Jim White y Roger Conray cuando se encontró por casualidad a un antiguo compañero de correrías, Ronnie Biggs. Tras pasar un tiempo en prisión por delitos menores, Biggs se había trasladado a vivir a Surrey, donde parecía haberse reinsertado. Había montado una carpintería, se había casado, pero Reynolds necesitaba las dotes de mando y los contactos de Biggs, por lo que él le contó sus planes y le ofreció dirigir la operación. Biggs aceptó unirse a la banda y tras reclutar al resto del personal se trasladaron al que sería su cuartel general, una granja que John Weather, el encargado de la intendencia del grupo, había alquilado cerca del lugar donde tendría el asalto. Bien, ¿cómo se desarrolló el asalto? A las 7 menos 10 de la tarde del miércoles 7 de agosto de 1963, el tren Up Special de la oficina postal del correo británico partía de la estación de Glasgow hacia la estación de Euston en Londres. El convoy constaba de 12 vagones y transportaba 72 trabajadores de la Royal Mail. El segundo vagón era el coche que contenía los envíos certificados, gran parte de los cuales contenían dinero en efectivo. Generalmente el importe total de estos paquetes habría estado en torno a las 300.000 libras, pero debido a que había sido un fin de semana festivo en Escocia, el total de dinero que se transportaba aquella noche ascendía a 2,6 millones. No fue una casualidad que la banda planificara el asalto para ese día. Según se descubrió en las investigaciones posteriores, unos meses antes, un confidente habría dado el soplo sobre la especial cuantía del transporte a Gordon. Godoy, uno de los lugartenientes de Edwards, nunca se pudo identificar a este misterioso personaje, cuya identidad fue finalmente revelada por el propio Godoy en 2014. A las 3:15 de la madrugada del 8 de agosto, el maquinista Jack Mills detuvo el tren frente a un semáforo en rojo que previamente la banda había manipulado. El ayudante del conductor bajó entonces del tren y se dirigió al teléfono del poste para comunicarse con la estación más cercana. Sin embargo, los cables ya habían sido cortados. Fue en ese momento cuando se vio rodeado por los asaltantes y a partir de ese momento los hechos ocurrieron de forma rápida y precisa. Tom Wisby y Robert Welch maniataron al ayudante, Charles Wilson irrumpió en la locomotora donde el maquinista ofreció resistencia y fue golpeado en la cabeza. Este fue el único acto violento del asalto, ellos lo habían planeado para que no hubiera heridos.
y Buster Edwards y Roy James desengancharon el vagón de correos y obligaron al maquinista a conducir el tren hasta un puente cercano, bajo el cual esperaba un camión con el resto de la banda. En apenas unos minutos cargaron en el vehículo 118 de las 126 sacas de dinero que transportaba el convoy y huyeron sin que el personal de correos se percatara de lo que acababa de suceder. La policía llegó al lugar de los hechos 45 minutos más tarde. Scotland Yard montó un extraordinario operativo policial para investigar el caso, al frente del cual se situó el inspector jefe Jack Slipper. Mientras tanto, los 15 miembros de la banda se habían escondido en la granja, donde pensaban pasar un par de semanas a la espera de que el ambiente se relajara. Pero las largas horas de inactividad y los nervios hicieron que apenas pasado unos días se repartieran el botín y se marcharan. Fue un vecino de la granja quien alertó a la policía de los extraños movimientos que se habían producido en la granja, pero cuando ésta llegó no encontró más que sacos de dormir y grandes cantidades de comida y las sacas de correos ya vacías. Sin embargo, hubo un objeto que fue determinante en la identificación y posterior detención del grupo de asaltantes, un tablero de Monopoly. Los miembros de la banda habían estado jugando en él durante su estancia en la granja y habían dejado sus huellas dactilares, lo que permitió a los investigadores identificar y detener a casi todos los miembros del grupo. El juicio a los ladrones se inició en Aylesbury, en el condado de Buckingham, el 20 de enero de 1964 y duró 51 días. Todos recibieron condenas de al menos 30 años de prisión. En prisión hubo varias fugas. Bruce Reynolds, el principal cerebro del robo, logró escapar ocultándose en México y Canadá, hasta que finalmente regresó al Reino Unido, donde fue detenido en 1968. Reynolds cumplió condena hasta 1978. Charlie Wilson y Ronnie Biggs, que habían sido juzgados y encarcelados en 1964, se fugaron de la cárcel al poco tiempo de ingresar. Biggs escapó de Wandsworth Prison y tras pasar por Francia, España y Australia logró llegar hasta Brasil, donde permaneció huido 31 años, convirtiéndose en uno de los fugitivos más célebres del Reino Unido. En 2001 regresó voluntariamente a Inglaterra, donde fue inmediatamente detenido. Tras pasar unos años en prisión, fue liberado debido a su avanzada edad. Charlie Wilson, por su parte, escapó de la cárcel Windsor Green Prison de Birmingham y huyó a París, donde se hizo la cirugía plástica. En noviembre de 1965, Wilson fue visto en Ciudad de México visitando a sus amigos Bruce Reynolds y Buster Edwards. Bien, el robo de diamantes de Amberes fue el mayor robo de diamantes de la historia. Los ladrones robaron diamantes sin engarzar, oro y otro tipo de joyas por un valor de más de 100 millones de dólares. El robo tuvo lugar durante el fin de semana del 15 al 16 de febrero de 2003 en el Centro Mundial de Diamantes de Amberes, situado en el centro del barrio de las Gemas en Amberes, Bélgica. La bóveda de seguridad que albergaba los diamantes estaba situada a 2 pisos bajo tierra, bajo el centro de diamante, el Centro Mundial de Diamantes de Amberes. Estaba protegida por múltiples mecanismos de seguridad, entre ellos una cerradura con 100 millones de posibles combinaciones, detectores de calor infrarrojo, un sensor sísmico, un radar Doppler y un campo magnético. El propio centro de diamantes contaba con seguridad privada. ¿Cómo se gestó el robo? Bien, el principal o el cabecilla del robo fue un tal Leonardo Notarbartolo, que había alquilado una oficina escasamente amueblada por aproximadamente 25.000 francos belgas al mes en el centro de diamantes 2 años y medio antes del robo. Esta contaba con una caja de seguridad situada en la bóveda bajo el edificio. También se incluía una tarjeta identificativa de arrendatario que le daba acceso al edificio 24 horas al día. Entonces lo estuvo preparando durante más de 2 años. Allí se hacía pasar por un comerciante de diamantes italiano para ganar credibilidad. Tras el robo, Notarbartolo y su equipo robaron el material de seguridad para ocultar sus identidades. Forzaron más de 123 de las 160 cajas de seguridad, cada una de las cuales estaba realizada en acero y cobre, y tenía tanto una llave como un cierre por combinación. Se cree que el robo fue perpetrado por un equipo de 5 hombres liderado por el tal Notarbartolo,
que, como les he dicho, había alquilado un lugar en el centro de diamantes y fue arrestado tras ser relacionado con el crimen gracias a pruebas de ADN de un sándwich a medio comer encontrado cerca de la escena del crimen, además de las cintas de vídeo. Se le encontró culpable de dirigir el atraco y se le considera el líder de un grupo de ladrones italianos llamados la Scuola di Torino, la Escuela de Turín, que llevaron a cabo el atraco. Fue condenado a 10 años de prisión, pero ya ha sido puesto en libertad. El tal Notar Bartolo afirmó en una entrevista que un comerciante de diamantes le contrató para cometer el atraco. Afirma que el valor del botín robado eran 18 millones de euros, 20 millones de dólares, y que el robo era parte de un fraude al seguro. Pero debido al hecho de que la bóveda misma no estaba asegurada, ya que la aseguradora había notado fallos de seguridad y nunca le habría hecho uno, había realmente muy poco dinero asegurado, lo que arroja bastantes dudas sobre su historia. La recuperación, en principio los diamantes no han sido recuperados todavía. Este atraco es el tema de un libro que se llama Flawless, Inside the Largest Diamond, y que está escrito por Andrew Selby y Greg Campbell. Bien, el siguiente robo que les voy a contar fue el robo al Museo Isabella Stewart Gardner de Boston. Bien, Isabella Stewart Gardner fue una de las mujeres más ricas de Estados Unidos y fundó un museo en Boston en 1924, el cual fue robado en 1990. Todavía hoy se buscan 13 obras que suman 500 millones de dólares. El FBI descubrió la identidad de los ladrones, que ambos han muerto ya, pero los cuadros no aparecen. Todo lo que rodea al robo, la verdad es que es algo bastante misterioso. Bien, entonces, hasta el año pasado, uno de los museos más notables de Estados Unidos ofrecía 10 millones de dólares a cambio de información sobre el robo que sufrió su patrimonio en 1990. Esta oferta es la más alta que se conoce hasta la fecha para obtener información sobre un crimen, ya que hace 28-29 años que se produjo el incidente y todavía en el museo lo único que quedan de los cuadros son los marcos. Bien, quien los robó no eran ladrones ocasionales, aprovecharon la madrugada de un sábado para llevarse 13 piezas de la colección tasadas en 500 millones de dólares. Allí se encuentran los dos cuadros más valiosos que se han robado en Estados Unidos, el Concierto de 1965 de Vermeer y la Tormenta del Mar de Galilea de 1633, que es de Rembrandt. La identidad de los ladrones fue descubierta por el FBI, ambos han muerto ya, el problema es que las obras no aparecen. Los agentes federales creen que estas no han salido de las fronteras americanas, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. Entonces todavía los están buscando. Bien, ¿cómo fue el robo? Pues los ladrones ingresaron de noche y atacaron a un guardia sin hacerle demasiado daño, lo dejaron fuera de juego y robaron 12 cuadros de Vermeer y sin embargo hubo otros más valiosos que los dejaron, como un Rafael o algún dibujo de Miguel Ángel, y también cogieron el famoso cuadro que les he dicho de Rembrandt. Entonces, la verdad es que tampoco tardaron excesivo tiempo, sin embargo, según las informaciones, según las investigaciones, es sorprendente el tiempo que tardaron en forzar un águila de madera de un estandarte napoleónico, un objeto que no tenía mucho valor. Entonces, lo que sí que les importó fue conseguir las otras 13 piezas valoradas en 500 millones. A día de hoy, pues como les he dicho, no se ha solucionado todavía y parece ser que hay unas últimas investigaciones que podrían llegar a desvelar el paradero de los cuadros, pero todavía no se sabe nada a ciencia cierta. Bien, el siguiente robo es el que se hizo al depósito de seguridad de Securitas en Kent. Bien, en febrero de 2006 una banda de ladrones entró en un almacén en la empresa Securitas en Kent llevándose consigo 53 millones de libras, unos 77,8 millones de euros.
Los ladrones que iban armados se llevaron el 21 de febrero de 2006 ese cuantioso botín de un almacén de la empresa de seguridad Securitas. Tal almacén estaba en Kent, en el sur de Inglaterra, y los malhechores iban disfrazados de agentes de policía. Secuestraron a punta de pistola al director del almacén, Colin Dixon, a su esposa y a su hijo de 8 años. Tras amenazar con matar a su familia, los ladrones obligaron a Dixon a cooperar y acudieron a la nave, donde maniataron a 14 empleados antes de darse a la fuga con el dinero. Tiempo después fueron detenidos todos los implicados y condenados a cumplir penas de entre 15 y 30 años. Desde el atraco, la policía solo ha podido recuperar 21 millones de libras, mientras los investigadores sospechan que parte del resto del dinero se encuentra en el norte de Chipre y en Marruecos, en efectivo y en forma de activos. Los ladrones fueron filmados por las cámaras de vigilancia del almacén y como no les cabía en el camión, pues se dejaron nada menos que 153 millones de libras. Entonces no se llevaron ni una cuarta parte del botín. Bien, entonces este fue considerado, o es considerado el robo más grande que ha sucedido en el Reino Unido por esos 53 millones de libras. Parece ser como que hay prevista o alguien quiere hacer alguna película sobre el robo, etcétera. Bien, el siguiente robo que les voy a relatar es el que tuvo lugar en la joyería Harry Winston de París. Bien, el 4 de diciembre de 2008, 4 atracadores armados entraron en esta céntrica joyería parisina a plena luz del día y se hicieron con joyas por valor de 85 millones de euros. Lo curioso es que esta misma joyería un año antes había sido atracada por un montante de sobre unos 10 millones de euros. Bien, las autoridades sospechaban que el grupo de delincuentes era muy profesional, porque a punta de pistola y en tan solo 15 minutos se ejecutaron una operación que habían preparado anteriormente y que se desarrolló en una de las calles más exclusivas de París, en la que también se encuentran sus boutiques de los modistas como Gucci o casas de subastas como Arcurial. Entonces es un sitio bastante frecuentado y la verdad es que prácticamente nadie se dio cuenta. El robo de la lujosa joyería se produjo un jueves por la tarde y cuando los atracadores arrinconaron a la quincena de empleados y clientes que se encontraban en ese momento en el interior del establecimiento. Eran 4 hombres, 3 de ellos disfrazados de mujer, los que entraron en el local y que encañonaron, como les he dicho, a asalariados y compradores sin tener que recurrir prácticamente a la violencia. Vaciaron las vitrinas y en un cuarto de hora se dieron a la fuga con sus bolsas llenas de joyas. Algunos de los ladrones hablaban francés y otros una lengua extranjera sin identificar. Dijo uno de los testigos sobre el grupo de atracadores que incluso sabían los nombres de varios empleados y conocían los escondites donde se ocultaban las joyas. Eso quiere decir que se preparó con bastante mesura. Bien, un tiempo después fueron detenidos. La policía detuvo hasta 29 sospechosos de participar en el atraco y según la policía se ha recuperado prácticamente a día de hoy el 90% de lo que se robó. Bien, y el siguiente robo es el que se produjo en Niza al Banco Société Générale de Niza. Bien, y el autor o el capo, el que realmente fue el cerebro pensante, fue Albert Spaghiari, que fue el organizador del espectacular robo a este banco antes citado y que ocurrido entre el 16 y el 20 de julio de 1976. Bien, Spaghiari en 1974 era propietario de un estudio fotográfico en Niza y vivía en una casa en las colinas de dicha ciudad llamada Les Hauts Sauvages,
pero aparentemente pronto se aburrió de su vida como honrado ciudadano cuando se enteró de que las cloacas pasaban cerca de la cámara de dicho banco. Entonces Spaghiari comenzó a planear cómo penetrar en ella. Decidió hacerlo cavando un túnel para entrar por debajo. Para comprobar la posible existencia de aparatos de detección sísmica o acústica, alquiló una caja en la cámara y colocó en ella un sonoro despertador, configurando su alarma para que sonase por la noche. De hecho, la cámara no contaba con ningún tipo de alarma que la protegiese, puesto que era considerada impenetrable. El muro de su puerta era extremadamente grueso y no había maneras obvias de acceder por otras paredes. Spaghiari se puso en contacto con criminales profesionales de Marsella, aunque nunca se ha confirmado, y ensambló un equipo que completó con algunos amigos suyos y algunos estafadores. Sus hombres se abrieron camino por las alcantarillas y comenzaron una labor de 2 meses, en la que cavaron un túnel de 8 metros de longitud que iba desde la alcantarilla hasta el suelo de la cámara. Spaghiari tomó muchas precauciones durante este periodo. Sus hombres trabajaban en extensas jornadas, cavando continuamente, y para evitar cualquier riesgo para la misión les ordenó que no tomasen ni alcohol ni café y durmiesen al menos 10 horas por cada turno. El 16 de julio de 1976, durante un largo fin de semana, debido a la festividad del Día de la Bastilla, la banda Spaghiari logró entrar en la cámara. Abrieron 400 depósitos y se estima que robaron unos 60 millones de francos, en efectivo, bonos y bienes. Durante 3 días se pasaron horas abriendo las cajas de seguridad, descartaban lo que consideraban ahorros personales y tomaban el resto, joyas, bonos al portador y valores. También hallaron dentro algunas cajas comprometedoras fotos de desnudos de algunos de los más ricos y famosos ciudadanos locales y las pegaron a las paredes de la cámara. Antes de marcharse, a las 5 de la mañana del lunes 20 de julio, Spaghiari tomó un aerosol de pintura y escribió sobre una pared la que se convertiría posteriormente en una famosa frase que daba cuenta de su mística y filosofía de la vida. Traducido al castellano es: sin armas, sin odio, sin violencia. Tras ser detenido, Spaghiari eligió a Jacques Peillac, un veterano de la Legión Francesa, como su abogado defensor. Aunque al principio negó su participación en el asalto, acabó reconociéndola, pero afirmando que su objetivo era financiar a una organización política secreta llamado La Catena, cadena en italiano, que parecía existir solo en su imaginación. Durante las audiencias, Spaghiari urdió un plan de fuga, creó un documento ficticio que presentó como evidencia, codificándolo para que el juez Richard tuviese que descifrarlo, lo cual le distrajo, momento que Spaghiari aprovechó para saltar por una ventana, aterrizar sobre el techo de un coche estacionado y huir en una motocicleta que lo esperaba. Algunos informes afirman que el propietario del coche sobre el que cayó recibió posteriormente en su correo un cheque por valor de 5.000 francos, como compensación por los daños sufridos en el techo de su coche. En 1995, Jacques Peillac acusó a Christian Strozzi, por aquel entonces ministro francés y antiguo campeón motociclista, de ser el conductor de la moto en la que huyó Spaghiari, pero posteriormente Strozzi demostró que ese día se encontraba en el circuito de Daytona. Spaghiari vivió hasta su muerte como fugitivo y jamás fue atrapado. Fue sentenciado a cadena perpetua, se sometió supuestamente a una intervención de cirugía plástica, pero pasó el resto de la vida en Argentina y Río de Janeiro. Se supone que fue fotografiado junto a Ronnie Biggs, uno de los implicados en el robo al tren de Glasgow. Se consiguió parte del botín durante los años, se consiguió recuperar, pero el resto nunca ha sido hallado. En una entrevista que dio Spaghiari en la clandestinidad, declaró que nunca le interesó realmente el botín, sino que lo hizo solamente por el desafío. Bien, y el último robo fue el que se hizo en Hatton Garden, en el Reino Unido, un robo de diamantes. Parece que en esta clasificación hay varios que se hicieron en el Reino Unido, pero bueno, es casualidad. Bien, lo impresionante de este robo es que se hizo a la antigua usanza, ni hackeos de códigos de seguridad, ni cosas que vemos en película. Los ladrones de Hatton Garden utilizaron equipos pesados para ingresar a una bóveda utilizada principalmente por joyeros y negociantes de oro.
Norman Bean, uno de los empleados de la bóveda del Hatton Garden, señaló que le dijeron que los delincuentes entraron por el hueco del ascensor. Bajaron por el hueco del ascensor, hicieron un gran hoyo en la pared, entraron a la bóveda y taladraron hasta llegar a las cajas. Entonces, como si nos fijamos en la edad de los asaltantes, que algunos de ellos tenían hasta 70 años, 67, 61, entonces evidentemente lo hicieron a la antigua usanza. No se ha revelado nunca cuánto fue el monto de los bienes sustraídos, pero dicen que pudo llegar hasta los 200 millones de libras, unos 300 millones de dólares. Aunque luego también se ha dicho que no, que puede ser 22 millones de dólares. Bien, de acuerdo al relato de la policía, la banda de ladrones estuvo trabajando en perforar la pared durante 4 días seguidos. Lo hicieron en época de Semana Santa porque esos días iba a estar cerrado toda esa zona. Y a pesar de que no dejaron ni un solo rastro, la policía logró seguir el rastro de 9 personas mediante la interceptación de líneas telefónicas. Y a mediados del mes de mayo de ese año pues se procedió a la captura de ellas. El área de Hatton Garden está entre la City y el West End en el centro de Londres y es muy conocida por el comercio de diamantes y oro y por albergar las cajas de seguridad de las piedras preciosas, sobre todo las que no han sido enviadas a joyerías. Y según el recuento hay como unos 300 negocios y más de 55 tiendas especializadas en joyas. Y por lo visto pues los ladrones habían preparado bastante bien el golpe y se dieron cuenta que en esos 4 días de Semana Santa pues que lo podrían hacer perfectamente, y como han visto en las imágenes que he puesto anteriormente, el agujero que hicieron, el butrón, para sacar por ahí pues todas las joyas que robaron. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como secretos de la historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro, y otra sección que se llama pequeña gran pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.